porcentaje se habla de aproximadamente 4 millones de personas pudiera estar afectadas por fertilidad a nivel mundial y que posiblemente hasta un 30% pudiera estar ya padeciendo de la enfermedad. Por supuesto, vamos a ver la diferencia que existe entre fertilidad, infertilidad y ser estéril. Sí, la esterilidad fue un término antiguo que ahora tiene otro concepto que significa es cuando una mujer ya está embarazada y no puede terminar el embarazo. La esterilidad se cambió por infertilidad ya que en algún momento cuando no existía el in vitro ni ciertas tecnologías reproductivas, no había forma de decir al paciente que iba a poder tener un bebé. Entonces luego, cuando aparece toda esta tecnología, todos estos procedimientos avanzados, y logramos que, por ejemplo, un hombre que no tenga eyaculación espermática pueda tener un bebé porque se extrae del testículo propiamente el espermatozoide. Todos estos avances ayudan a que convierta a esta pareja en infértil, ya que con un tratamiento de reproducción asistida pudieran lograr un embarazo. Por supuesto, además siempre adjudicamos la responsabilidad de la fertilidad a la mujer, pero realmente es 100% así. No, me encanta la pregunta porque lo enfatizo cada vez que hablamos sobre esto. Basado en género, la causa es igual. Tanto como hombre y mujer tienen la misma casuística o la misma estadística de estar infértil. Entonces, casi toda la mayoría de los pacientes hay que evaluar a la pareja por completo, o sea, tanto ella como él. Y lo otro es que pudiera ser mixta, o sea, tenemos pacientes que tienen patología femenina que causa infertilidad, pero también tiene trastorno masculino en la pareja de la paciente. Sí, esto hay que evaluarlo porque nos hablaba sobre el conteo de espermatozoides y a veces nos olvidamos de hacer este tipo de prueba o a veces pensamos que la responsabilidad, la culpa de no estar embarazada es de las mujeres. También juegan ahí unos papeles psicológicos bastante importantes, ¿no? Sí, nuestra cultura latinoamericana definitivamente tiene mucho que ver en eso de que era siempre más responsable la mujer o tenía más enfermedades notorias por la cual ir a un ginecólogo y decir que era infértil. Porque recuerda que la teoría de masculina que más afecta al trastorno espermático, el conteo espermático, es genética. O sea, el hombre no tiene ningún síntoma, no tiene ninguna enfermedad y es que su patrón espermático es así. O sea, él nació con ese patrón espermático para producir esa cantidad de semen de espermatozoides sanos y espermatozoides anormales. Entonces, a la final, cuando era muy notorio que una mujer tuviese un mioma o un ovario poliquístico o un trastorno de las trompas, era como más llamativo o más ruidoso, por así decirlo, y por eso que socialmente o culturalmente siempre la mujer como que era responsable. Claro. Pero a la final es la misma cantidad por género. Claro, porque no es igual eyacular a que tenga espermatozoides vivos. Perfecto, que sí. puedan ayudar a la fertilidad, porque el líquido seminal puede ser de gran cantidad, pero los espermatozoides ser escasos. Incluso sin espermatozoides. Exacto, porque puede pensar, bueno, pero yo eyaculo bien. Correcto. Pero ¿cómo usted sabe que está eyaculando bien? Sí, sí, definitivamente incluso a veces eyaculaciones que tienen espermatozoides y a lo mejor tiene 3% de normales, lo cual también va a causar infertilidad. Ahora vámonos a la parte femenina. Nos habla de miomas, nos habla de ovarios poliquísticos, de quíster. ¿Cómo se está haciendo para ayudar a estas mujeres? Porque antes veíamos en el pasado que, por ejemplo, si había un mioma, incluso se sacaba todo el aparato reproductor femenino. ¿Actualmente hay que sacar todo el aparato reproductor femenino ante los miomas? Claro que no. Fíjate que una de las cosas que hemos enfatizado estos últimos años y los lineamientos mundiales de ginecología pro fertilidad o pro reproductiva, fíjate que el advenimiento tecnológico, el mayor crecimiento tecnológico deciden pro a preservar ovarios, trompa y útero. Cuando hablamos de miomas, en el caso del mioma submucoso, por muchas razones siempre se sacaba porque decía no se puede sacar, técnicamente es muy difícil, sin dañar el útero. Y fíjate que hace más de 2 décadas tenemos procedimientos tecnológicos que extraen el mioma, se puede permanecer el útero, o en el caso de los miomas muy grandes o voluminosos externos, se puede reconstruir el útero. Y todo por vía laparoscópica o vía de mínimo acceso. No hay que abrir al paciente. No hay que abrir al paciente porque sabemos que si se abre causa adherencia y también las adherencias causan infertilidad. Por supuesto que las adherencias son esas cicatrices internas que van a compactar los tejidos, ¿no? Correcto, se une un tejido que da la trompa. Entonces, ¿En ningún caso? Cáncer. En los casos oncológicos yo respeto, por supuesto, que el criterio sea extirpar, porque ni modo, es la vida o la muerte de la paciente, que hay que extirpar el cáncer para prevenir que se muera. Pero en otros procedimientos donde sabemos que no es cáncer, no hay que extirpar la trompa a menos que tú sepas que el daño interno de la trompa ocurrió.
Porque, por ejemplo, la endometriosis es muy frecuente que se quite la trompa, pero en la endometriosis la enfermedad es externa. Si la trompa funciona por dentro, o sea, el túnel de la trompa está perfecto, el espermatozoide puede ir el embrión hacia dentro del útero sin eliminar la trompa. Claro, hay que ir viendo estos factores. Ahora, ¿con endometriosis una mujer puede quedar embarazada? Sí, hay un grupo de pacientes que va a quedar embarazada con endometriosis y otro grupo no va a quedar. Sí, Hay un porcentaje. Es un porcentaje y es alto. La paciente que ya tiene endometriosis profunda, casi el 50% de pacientes no tiene posibilidad de quedar embarazada. Entonces imagínate manejar esta paciente radicalmente, como estamos hablando, a lo mejor entra a una cirugía, la hacen abierta, que está prohibido, porque la cirugía de endometriosis profunda, si se hace abierta, causa infertilidad también, por las adherencias. Y si además le quito un ovario, le quito una trompa, estoy comenzando a limitar a esa paciente. Si entendemos que la endometriosis profunda, mal manejada u operada con técnica inadecuada o incompleta, te va a llevar a otra cirugía, posiblemente en la primera cirugía pierde la paciente un ovario y luego en la otra pierde otra cosa. Entonces, el llamado a atención en pro de la fertilidad es que sí se puede prevenir sacar los ovarios, sacar las trompas y tú mantener esa fertilidad tan deseada por las pacientes. Doctor, vamos a ver qué pasa también con las pacientes con síndrome de ovario poliquístico al regreso. Sí. Porque se ha creído durante muchos años que estas pacientes no pueden quedar embarazadas. ¿Pero realmente es una realidad o es un mito? Lo respondemos a regreso. Jesús Castellano nos seguirá acompañando, ginecólogo obstetra, especialista en fertilidad. Recuerda, estamos conectados también en las redes sociales, Instagram Live, @DanielaJ. Un poco más tardío para quedar embarazada, pero sí lo logra. Sobre todo el SOP que está controlado, que va a su consulta ginecológica, que ya está identificado el diagnóstico y que tú apenas estés preconcepcionalmente, ocurre el embarazo, cuidas que use la progesterona, todo eso, el SOP normalmente evoluciona. Un grupo pequeño, del 15 al 18%, va a necesitar un tratamiento de reproducción asistida. ¿Okay? Generalmente de baja complejidad, o sea, no va a necesitar alta complejidad o un in vitro o un procedimiento complejo. Por supuesto, pero sí pueden quedar embarazadas. Sí, y muchas sin necesidad de tratamiento. El 80% en promedio va a quedar sin tratamiento de ningún tipo, ninguna intervención médica. Por supuesto. ¿Qué pasa con estos multifolículos que aparecen con las personas con ovario poliquístico, con la parte de la ovulación, con el ovario fértil? ¿Cómo es? Sí, el tipo de ovario es un tipo de ovario, o sea, nace con eso. Y esta cantidad de folículos que aumenta o que comienza a crecer es que cuando va a ovular la paciente son reclutados mayor cantidad de folículos y compiten. El cerebro produce el medicamento, produce la estimulación del ovario, que es para un solo folículo, pero si tu ovario tiene 4 o 5 folículos queriendo crecer, no dejan hacer un dominante o más. Entonces, por eso es que ocurre la falla ovulatoria del ovario poliquístico o la ovulación tardía, trastornos de tipo ovulatorio va a ocurrir es porque hay mucha cantidad de folículos queriendo luchar por un solo o por ser dominante. ¿Por qué el SOP no se opera? El SOP no se debe operar porque es un trastorno metabólico hormonal. No tiene nada, no tiene un contexto quirúrgico y no es una enfermedad como tal porque realmente es algo que tú naces con él, es un tipo de tejido ovárico. Se llama, incluso ya cambió de nombre en extranjero, se habla ovario distrófico, que significa ovario distinto. Pero es un ovario que no tiene ninguna connotación patológica, no va a causarte ningún mal, ningún trastorno, a menos que tú no te cuides, pero no va a causar ninguna alteración a la cual sea necesario extirparlo. ¿El anticonceptivo es el único tratamiento para el SOP? El anticonceptivo para cuando la paciente no quiere hijos, pero aclaro eso porque hay mucho tratamiento con anticonceptivo en pacientes o parejas que quieren un bebé. La que no quiere un bebé pudiera hacer un buen manejo, el uso de anticonceptivos para frenar un poquito los efectos secundarios. Si el hiperandrogenismo, el trastorno metabólico que hay en la grasa localizada, que comienza a haber acúmulo de grasa localizada en las pacientes femeninas, se convierte en androgenoide. Eso puede ser uno de los métodos iniciales para que nosotros podamos ofrecerle una calma de los efectos secundarios a ese SOP o a ese ovario poliquístico. Para la fertilidad, nos dice que aproximadamente un 15%, 10% podría necesitar tratamiento para quedar embarazada. ¿Cuáles son? Los tratamientos más comúnmente que van a lograr el embarazo en la paciente con ovario poliquístico y que vamos a atacar a ese grupo, a esa paciente que ya se pasó de la estadística, solamente son la gran mayoría van a salir con estimulaciones. Voy a colocar medicamentos, unos orales, hay otros que son inyectados, y que la meta final es que la paciente logre ovular estándar, que tenga una ovulación adecuada, que logre un folículo maduro, para nosotros, o con relaciones dirigidas, si el espermatozoide está normal, la pareja masculina está normal,
o si él tiene alguna deficiencia, lo ayudamos con una inseminación artificial. ¿Son hormonales estos tratamientos? La gran mayoría sí, son estimulantes de la foliculogénesis, o sea, son medicamentos que promueven la estimulación del ovario. ¿Va a alterar el cuerpo de la mujer? No, en lo ¿No va a absoluto. engordar, no va a haber En lo manifestaciones absoluto. diferentes? En lo absoluto, no. Más bien, el ovario poliquístico, cuando está en crisis o está en falla ovulatoria, es cuando va a haber más trastorno metabólico también, cuando va a haber más resistencia a los carbohidratos y más tendencia a engordar. ¿El sobrepeso podría ser un factor para la fertilidad? En muchos casos sí, porque el sobrepeso o el tejido graso aumentado causa hiperestrogenismo. Y eso es una fase del estrógeno que está plana, aumentada y no permite hacer alteración del ciclo ovulatorio. Pudiera ser una causa de trastorno ovulatorio y lo cual te va a llevar a infertilidad. Por supuesto, esto hay que evaluarlo. ¿Cómo saber que eres fértil o no, más allá de intentarlo biológicamente? ¿Qué pruebas se pueden hacer? Perfecto. Hay una consulta que se llama evaluación preconcepcional. En muchos países se utiliza y es este tipo de paciente, por ejemplo, una paciente que no quiere o está planificando todavía más allá de los 35 años, que es un buen ejemplo hoy día. Y ¿Sí se puede? Sí se puede. Y se puede evaluar cómo está su condición de las trompas, los exámenes primordiales que engloban el 80% de las causas más frecuentes, o sea, de una pareja más común, se utiliza la evaluación de las trompas con la histerosalpingografía, se evalúa la reserva ovárica, cómo está esa producción de hormonas ováricas y el recuento espermático mótil de la pareja masculina. Muy bien. Sí, por ejemplo, esa mujer en este momento no tiene pareja y quiere saber qué tan fértil es. Se puede hacer eso individualmente, se hace la parte femenina, que es la evaluación de las trompas y la reserva ovárica. En caso de los 35 años y tú le preguntas si quiere planificar un bebé y me dice que no, pues se le ofrece incluso la preservación de ovocitos congelados, se le congela una edad que son todavía potentes o tienen un potencial de fertilidad adecuado, para que luego cuando ella decida ser mamá, a otra edad podemos usar esos ovocitos maduros. ¿Cuánto tiempo se pueden congelar estos? Infinito. Se puede congelar el tiempo que tú desees o el tiempo que necesites para tú luego utilizarlos para la fecundación. Cuando le dice ovocito, ¿es porque le falta maduración o porque están en etapas fértiles? No, los ovocitos es realmente la célula femenina, el gameto femenino, el óvulo. Eso. Se llama óvulo o ovocito. Okay. Las dos, no hay diferenciación. No hay diferenciación. Es el mismo, lo mismo, pero dos términos. Con otro término, correcto. Claro, para saber si es alguna otra parte, si son unas condiciones diferentes. Y eso es bueno entenderlo un poco, que sí, ¿no? Claro que sí. Porque de repente le dicen, no, le vamos a congelar los ovocitos. Estarán congelando. Claro que sí. Eso es importante ver. Pero más allá de ver esto, la planificación nos dice que sí se puede planificar embarazos después de 35 años. Antes se decía de que eran embarazos de mucho riesgo. ¿Por qué ha cambiado esto? Fíjate que no, porque si yo congelo el óvulo antes de los 35 años, todavía es un óvulo joven. Okay. Y luego lo utilizo cuando tengas 40 años. Sigue siendo un óvulo de 35 años, menos de 35 años. O sea, yo estoy evitando el riesgo de la edad avanzada. Ahora bien, porque yo no voy a limitar... Pero las condiciones del cuerpo de la mujer y todo esto... Sí, pero sí con buen cuidado y con ciertos protocolos tú vas a minimizar esos riesgos, ¿ok? Claro, va a enfrentar otras cosas que no va a enfrentar una mujer más joven, pero si son cuidados, sí se puede prevenir cualquier riesgo importante que tenga ella al embarazarse. Lo otro más importante, porque me gusta hablar de edad avanzada, yo llegué acá a Venezuela tratando de edad avanzada con óvulo propio, porque donde me tocó estudiar no había óvulo donado. O sea, los donantes anónimos no existía, sino tenías que trabajar con su propio óvulo. Y entonces fíjate que hoy día también la mujer está más realizada profesionalmente, educativamente, socialmente, y podemos decir que incluso así no congeles óvulos a 35 años, hay procedimientos que se pueden hacer con una salvedad, por supuesto, estadísticamente menor, pero sí lograr un embarazo cercano a los 40 años. Es posible. O alrededor de los 40 años, sí. Esto también hay que verlo porque avanza la tecnología, pero también avanzan los pensamientos, las épocas. Incluso Claro, lo hablábamos en el corte. Ahorita hay movimientos pro todo. Sí, sí. De todo. Entonces, pero también, ya que existe un todo, existen también los procedimientos necesarios y el acompañamiento médico importante para poderlo hacer. ¿Todo ginecobstetra es especialista en fertilidad? No. Definitivamente es una especialidad que se realiza luego de ser graduado de ginecólogo obstetra, tú puedes optar por hacer la especialidad y requiere una cantidad de tiempo y una acreditación, incluso en un lugar que tenga la suficiente cantidad de pacientes para tú ser acreditada como especialista. Doctor, se nos terminó el tiempo. ¿Cómo lo pueden contactar?
Me pueden contactar por las redes sociales @drjesuscastellano, así como suena. Y tenemos un número de atención del paciente 0424-613-2556. Está en pantalla para que pueda tomar nota. Gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Daniela. Gracias a todos.